Bueno, en principio es hacer un recorrido por los orígenes de todas las ciudades entrerrianas que están vinculadas al río, por esta cuestión que relaciona la cantidad de extensión de tierra, de agua, digamos, que tiene la provincia, que es diferente a la de otras provincias. Allá por el siglo XIX se hablaba de las posibilidades de la provincia de Entre Ríos justamente por toda esa extensión costera que tiene. Entonces, de ahí viene un poco la idea del título, pero con esa excusa, digamos, se recorre no solo los puertos, los ferrocarriles, el espacio público, sobre todo en algunos casos la plaza fundacional, los parques, empezando por el Parque Urquiza, pero también haciendo un recorrido por los otros parques que se instalaron y que son parques ribereños, que esto es una característica típica de la provincia de Entre Ríos. Prácticamente todos nuestros parques son parques ribereños. También nos interesó el mundo del trabajo, tanto relacionado al comercio como a la industria. Entonces hay referencias a las ciudades que nacieron de frigoríficos, como los casos paradigmáticos de Santa Elena y Liebig, pero también están los frigoríficos de principios del siglo XX que fueron realmente insignia en la provincia porque con capitales propios pudieron de algún modo imponerse ante las restricciones o las pautas que fijaba Gran Bretaña y Estados Unidos. Así que estos dos frigoríficos, tanto el Yuquerí de Concordia como el frigorífico de Gualeguaychú, han sido piezas fundamentales del mundo del trabajo entrerriano. Bueno, también algo referido a los mercados y la vivienda, por supuesto, porque si estamos hablando del mundo del trabajo, de los trabajadores, estamos hablando también de la vivienda y ciertas cuestiones que relacionan a la vivienda digamos popular, a la vivienda obrera, pero también a la vivienda opulenta, que son las dos caras que te muestran cómo se construye la ciudad. Así que por ese lado va, y el origen de esta publicación está en una publicación semanal que se hizo durante pandemia. En realidad, en ese periodo entre julio de 2020 y diciembre de 2021, escribí más de 70 notas. Parecía que era un material interesante por lo que tenía en respuesta. Entonces pensé que debía organizarse de una forma especial para transformarse en libro, y eso es así. Por eso me parece que lo otro que tiene de interesante el libro es que como está compuesto por notas, es de fácil lectura, no requiere de un esfuerzo mayor, no requiere de una secuencia ni una secuencia temporal. Cada uno puede darle el formato o el espacio que necesite. Entonces me parece que esos elementos son claves justamente en clave actual, para las lecturas actuales, que por ahí demandan ser más rápidas en algunos puntos, pero no por eso deja de tener ciertos elementos que permiten a lo mejor a que el que quiera profundizar pueda hacerlo. Hay una reunión también de algunas fotografías, no es un libro de fotografías, tiene solo una fotografía por nota. Esas fotografías son tanto actuales como históricas. Hay unas históricas muy interesantes que pocos las conocíamos, diría que yo hasta hace poco no las conocía, que son del Archivo General de la Nación y que nos muestran ciertos aspectos de ciudades que no habíamos visto. Así que por ese lado va. Y le preguntamos a la arquitecta Mariana Melem sobre si la mirada que tiene el libro está más centrada en lo histórico o en lo patrimonial. Histórica, patrimonial y digamos con un poquito más de precisión que hablamos más de paisajes culturales, porque está la mirada del dato histórico, pero también está la mirada del territorio, cómo se fue construyendo esa idea de territorialidad. Entonces es importante ese proceso de construcción entre hombre y soporte natural que está presente en todo momento. Entonces reflexionar acerca de cómo eran las cosas también permite posicionarse en el hoy y decir, hoy, ¿por qué? ¿Por qué Puerto Viejo? ¿Por qué a Puerto Viejo le decimos Puerto Viejo? Porque es el primero.
pero tenía ciertas características de lo que nosotros conocemos hoy como puertos, no, pero hay otros elementos que sí nos remiten para, por comparación, ir construyendo. También hay una cuestión, hablando del tema de los puertos, que es un tema, para mí es como el tema central en esto, en función del nombre del libro, ¿no? Que es, si uno mira los puertos del norte, La Paz y Concordia, prácticamente puede como ir trazando líneas rectas y puede ir descubriendo el protagonismo de esos, primero embarcaderos y luego ciudades, en el territorio postcolonial, porque pensemos que Entre Ríos es una provincia joven, en tanto que no es una provincia que nace con la primera colonia, sino que justamente sus principales puntos, digamos, de acceso se conforman, se configuran a partir del fin de la colonia española, prácticamente en el último periodo. Entonces está la provincia de Entre Ríos constituida por ciudades de reciente formación. Eso nos permite poner en contraste cosas, adivinar un poco más, aproximarnos un poco más a cómo fue ese proceso de construcción. Pensemos que Paraná tiene la dificultad de no poder establecer con precisión una fecha de fundación, pero sí podemos remitirnos, por ejemplo, al 1730, al 23 de octubre, como ese momento en donde hay permiso para instalar una parroquia. Y cuando se instala una parroquia es porque hay una cantidad de fieles que justifican que haya un cura, digamos, dando misa. Entonces, si eso no sucedía, no existía. Por lo tanto, ahí tenemos una referencia importante. Pero después tenemos las referencias claras de las tres fundadas, Gualeguaychú, Gualeguay y Concepción del Uruguay, que son de fines del siglo XVIII también. También tenemos referencias de Nogoyá. Y luego viene toda la otra tanta de ciudades que se fundaron formalmente a partir del siglo XIX, a principios del siglo XIX, el caso de Diamante, Victoria, Concordia, todas estas son de principios del siglo XIX, más concretamente de la década del 30 del siglo XIX. Así que podemos ir armando perspectivas, contrastes, reconociendo, me parece, el territorio a partir de esos límites, pero también a partir del corazón central que es el río Gualeguay, y nos permite ver también cómo se fue cosiendo de algún modo el territorio. Y si uno piensa en los ríos entrerrianos como estructuradores de las ciudades y del crecimiento urbano que componen la provincia, primero se le viene a la cabeza el río Paraná y el río Uruguay por su envergadura, su importancia y también su navegabilidad. Pero lo cierto es que Entre Ríos tiene un río también que es central, justamente en el medio de la provincia, como el río Gualeguay, un río de llanura pero de larga extensión, que también tiene mucha importancia en este libro. Y desde el norte hasta la desembocadura en el delta tenemos ciudades que están vinculadas al río Gualeguay, como el caso de Villaguay, como el caso de Rosario del Tala, la propia Gualeguay, y el puerto de Gualeguay, Puerto Ruiz, ha sido un puerto muy importante. No nos olvidemos que Puerto Ruiz es el punto en donde nace el ferrocarril entrerriano. Por eso hablamos del ferrocarril primer entrerriano, justamente porque es la primera línea de ferrocarril que se establece. Entonces, ahí también tenemos una idea de la trascendencia, de la importancia que tiene el río Gualeguay, además de sus riquezas, porque ha sido un territorio especialmente ganadero, pero la propia desembocadura del Gualeguay sobre el área del delta también tiene muchísima cantidad de sedimento vinculado con la cal, o sea, hay conchillas concretamente. Así que hay una serie de elementos que nos permiten a lo mejor hacer una lectura del territorio a partir de esas, para algunos venas, otros digamos con otra perspectiva, pero me parece que es interesante poder también empezar a reflexionar, aunque no tengamos un dato preciso, pero reflexionar respecto de cómo es, y en todo caso, a partir de esa reflexión, con esas preguntas, ir en búsqueda de otras respuestas, porque eso es lo que tenemos también que tener en cuenta, que las producciones de este tipo de publicaciones que vinculan a la historia, al patrimonio, no tienen verdades definitivas, tienen lecturas posibles.
Entonces, lo que se intentó hacer aquí justamente es eso, es construir lecturas posibles que tengan que ver con identificar nuestro territorio, que tiene que ver con descubrir los elementos de la identidad. Y justamente en eso, el soporte natural de las lomadas, más o con digamos, todo lo que es la estructura del agua, es fundamental para reconocer Entre Ríos.